el representante por el partido Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo. Gracias, presidente. Antes de dejar constancia, quiero hacer una reflexión y lamentar por el hecho de usar este atril de la democracia, este atril de la Cámara de Representantes, del Salón Elíptico, para que con fines políticos se exponga la figura en unos dummies de unos criminales de lesa humanidad. Yo creo que ya basta con esa oscura página de la historia del Congreso colombiano, que recordaremos fue cuando el presidente Álvaro Uribe invitó a estos recintos a criminales comunes, a tal vez uno de los peores criminales de lesa humanidad, que eso fueron algunos de los cabecillas extraditados. Yo creo que ese tipo de capítulos no los debemos repetir ni con imágenes, ni con fotos, ni permitir que esas imágenes, que esos señores expuestos ahí en un cartón tengan un auditorio cautivo en el Congreso y menos aún con la televisión. Yo quiero resaltar que nos llena de optimismo como colombianos y muestra una realidad distinta a aquella que pretenden mostrar permanentemente algunos sectores de la oposición, que la agencia de calificación de crédito Moody's haya subido la calificación de deuda soberana de Colombia de Baa2 a Baa3, dejando a Colombia apenas a 2 noches de pasar al grupo de países A y en el mismo nivel de deuda de Brasil. Este muy importante logro rebaja el costo de la deuda y libera recursos para inversión social. Y se obtuvo gracias a un manejo fiscal responsable que desvirtúa por completo las permanentes acusaciones de que este es un Estado derrochador, y a la fuerte dinámica de crecimiento, resultado, por supuesto, de acertadas políticas económicas. Recordemos que la economía creció 6,4% en el primer trimestre de 2014. Y sobre este punto, quiero reconocer la acertada decisión del Gobierno Nacional de darle continuidad al ministro Cárdenas en el Ministerio de Hacienda. Cito a la agencia Moody's: a pesar de condiciones económicas y financieras externas menos favorables, Colombia sigue presentando tasas de crecimiento robustas. El año pasado, mientras otros países de la región ralentizaban, la economía colombiana creció 4,7%, comparado con un 4% en 2013. Yo me hago la pregunta, ¿este es el resultado de políticas equivocadas o de un manejo acertado de la economía, de la hacienda pública y de un buen resultado global en materia de orden público? Para la agencia Moody's, Colombia enfrenta, no obstante, unos cuellos de botella, unos retos importantes que debe resolver en materia de producción petrolera. Por ejemplo, la lentitud de las consultas previas y, por supuesto, más grave es esto, los ataques terroristas a los oleoductos por parte de las FARC y del ELN, que el año pasado trajeron pérdidas por cerca de 400 millones de dólares, en el transcurso de este año. Sin embargo, vuelvo a citar nuevamente a la agencia, Colombia debe estar en capacidad de sobrellevar estos obstáculos, es decir, tiene plena fe en las políticas del gobierno, en la capacidad para sobrellevar estas dificultades, sin caer en una deterioración de sus indicadores de deuda soberana. Si bien es cierto, sigo citando a la agencia, que los ataques a oleoductos en 2014 y las protestas de comunidades llevaron a una contracción de la producción que hemos podido notar, las perspectivas de esta agencia, uno de los departamentos de análisis de coyuntura más serios del mundo, indican que la producción va a volver a repuntar en 2015. Para resaltar esta conclusión, es menester recordar que en la ronda Caribe que abrió la ANH, algunas de las principales compañías petroleras del mundo, como Royal Dutch Shell, Statoil, Repsol y Andarco, presentaron propuestas para 26 bloques. En resumen,
Lo que quiero resaltar es que estas son las noticias que nos llenan de optimismo. Por favor, sonido por un minuto más. Redondear la idea, doctor Lara, para terminar su intervención. Nos llenan de optimismo. Ponen el foco sobre la realidad del país, sobre la cual nos distraemos a veces a causa del efectismo de las políticas o de los anuncios de la oposición. También nos invita a condenar permanentemente los cobardes atentados de las FARC, pero nos hace recordar que los actos de terrorismo contra un oleoducto, contra un camión cisterna o contra un acueducto son expresión de desespero por la debilidad militar de este grupo terrorista. Y nos hace también hacernos la siguiente pregunta: si esto se presenta con conflicto, si esta es la confianza de la principal agencia calificadora del mundo en este país, con un conflicto absurdo como el que vivimos, ¿qué sería o cuál sería la calificación de Colombia si no tuviéramos que padecer esta absurda tragedia que es el conflicto armado? Muchas gracias.